Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al tercer encuentro del ciclo de conversatorios sobre historia y sociedad de Corrientes, que es organizado por el NESEPS, el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y la librería y editorial Contexto. Agradecemos a ambas instituciones la posibilidad de contar con este espacio de discusión y difusión sobre distintas temáticas que tienen que ver con la historia de Corrientes. Cabe destacar que este ciclo de conversatorios se viene desarrollando ya hace un par de semanas y que va a continuar durante lo que resta de septiembre, octubre y noviembre, todos los martes a las 19 horas, así que los y las invitamos a que nos sigan acompañando en cada uno de estos encuentros. En el día de hoy, en este encuentro en particular, dado que lo realizamos en una fecha que está en el medio de dos conmemoraciones que están fuertemente vinculadas con el campo educativo, como lo son el Día del Maestro y la Maestra, que se celebraba la semana pasada, y el Día del Profesor, que será este jueves próximo, nos pareció interesante poder destinar este encuentro para charlar, conversar, discutir sobre la historia y política de la educación en Corrientes. Para ello vamos a contar con las exposiciones de dos profesores de historia que se desempeñan en distintos niveles del sistema educativo en Corrientes y que han realizado investigaciones sobre esta temática. Vale destacar que se trata de un tema que hasta el momento ha sido poco abordado, así que nos parece interesante poder dar cuenta de cuáles son las investigaciones que hay y también cuáles son los temas que aún no se han abordado, cuáles son las preguntas que nos podemos seguir realizando. Antes de presentar a los expositores, comento la modalidad que es el conversatorio, que lo pensamos en dos momentos. En un primer momento, le voy a ir realizando algunas preguntas a los expositores que ellos irán respondiendo, y el segundo momento estará destinado para responder las preguntas que vayan dejando las personas que están siguiendo la transmisión en vivo del conversatorio. Así que los y las invitamos a que puedan ir dejando como preguntas, como comentarios, ya sea en la página de YouTube o en Facebook, las preguntas que tengan sobre el tema o las que vayan surgiendo en la medida en que escuchen las exposiciones. Presento a los dos expositores que nos van a acompañar en esta tarde. En primer lugar, la presento a Antonia Elizabeth Portalis. Ella es profesora en Historia y Educación Cívica por el Instituto Superior de Formación Docente Jorge Luis Borges de Santo Tomé Corrientes, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la Cuenca del Plata, especialista en Historia Regional por la Universidad Nacional del Nordeste, diplomada en Enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente cursa la especialización en docencia universitaria de la UNE y la maestría en Historia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Se desempeña como docente en el nivel medio y superior. Además, es integrante de la comisión directiva y miembro de número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Y como historiadora, sus áreas de investigación se centran en historia de la historiografía regional e historia sociocultural de la educación. Ha discutido sus investigaciones en varios congresos nacionales y también publicado numerosos capítulos de libros y artículos en actas de jornadas académicas. Por otra parte, también contamos con la presencia de Horacio Miguel Hernández Zapata. Él también es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en Enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, especialista en Historia Regional por la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en Formación en Gestión Educativa por el Instituto Nacional de Formación Docente, magíster internacional en Ciencias Humanas y Sociales por el Instituto de Desarrollo Humano de la UNESCO y candidato al doctorado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente e investigador de la UNE y miembro del equipo de formadores en gestión educativa del Ministerio de Educación de Corrientes.
miembro de la Junta de Historia de Corrientes y del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Como historiador, sus áreas de investigación se centran en la historia antigua, en la historia indígena e historia regional. Ha discutido sus investigaciones en varios congresos y jornadas nacionales e internacionales y también publicado capítulos de libros, artículos, ensayos y reseñas críticas en revistas académicas argentinas y extranjeras. Así que le damos la bienvenida a los dos expositores y también vamos a comenzar con la primera pregunta. Les pregunto cuál es el estado de la cuestión sobre la historia de la educación en Corrientes, qué hay escrito, cuáles son los temas que se han investigado o que se vienen investigando en el último tiempo. Bien, para empezar, el estado de la cuestión de la historia de la educación en la provincia de Corrientes no se ha desarrollado más allá de la década de 1930, ¿no es cierto?, en pleno siglo XX, y los grandes referentes, digamos, que de alguna manera escribieron obras cumbres en historia de la educación fue Hernán Félix Gómez, por ahí algunos trabajos que complementaron también esa historia de la educación, como la de Federico Palma, ¿no es cierto?, que había un lugar de vacancia en la obra de Hernán Félix Gómez que correspondía a la República Entrerriana, entonces que Palma regionalizó esta temática en lo que era la República Entrerriana, y cubriendo este lugar de vacancia. Después hay otras obras, ¿no es cierto?, que van a cubrir, que lo van a hacer desde la perspectiva más tradicional de la historia de la educación, en este caso la historia de la legislación educativa de la provincia de Corrientes. Más que nada va a estar centrada desde ese lugar, ¿no es cierto?, desde los grandes proyectos, las ideas pedagógicas, y solamente va a abarcar hasta 1930. Más adelante, adentrado después de 1930, van a haber algunas obras que van a estar más bien escritas de manera muy, muy suelta, ¿no es cierto?, en la descripción institucional, historia de las escuelas, por ahí van a aparecer algunos escritos sobre los diseños curriculares, pero van a ser meramente menciones a los grandes proyectos, a las leyes, nada más que eso. Obviamente que hay un lugar de vacancia enorme, la historia de la educación es un campo amplísimo y hay muchísimos campos por cubrir. Sí, como también comenta Antonia, en realidad esa vacancia también se debe a bastante el atraso que ha habido dentro de nuestra historiografía regional respecto de las innovaciones teórico-metodológicas de la historia de la educación respecto de otros campos o áreas dentro de la historiografía. En ese sentido, por ejemplo, en otros lugares ha sido muy importante la influencia que han tenido las innovaciones a mi nivel, en principio, de la introducción de otros paradigmas, perspectivas o influencias, por ejemplo, de otras áreas de la historia, por ejemplo, la historia política, la historia sociocultural, la historia de las intelectuales, la historia de las ideas, y de alguna manera también el diálogo con otras ciencias sociales, de alguna manera, puesto que de parte desde la antropología como desde la sociología se han incorporado conceptos que han permitido echar luz sobre algunos procesos, acontecimientos que antes no hacían visto o por lo menos no alcanzaban a verse con las perspectivas tradicionales. Y en ese sentido, por ejemplo, este diálogo mayor con otras ciencias sociales, esta aplicación de nuevos principios teórico-metodológicos, entre los que sobresale, podríamos decir, los abordajes más locales y regionales, o sea, el modo en que impacta la creación, por ejemplo, de un sistema de educación pública a nivel nacional, cómo impactan los espacios provinciales o locales, es una, digamos, de las temáticas ahora que se está investigando. Y, digamos, es una de las grandes líneas que por lo menos nosotros dos, como colegas, estamos insertas en esa. De manera cómo se viven los cambios que son pensados
desde el centro, o sea, desde el Estado Nacional, hacia los espacios provinciales, en este caso, la provincia de Corrientes, ¿verdad? Y en ese sentido son dos momentos, nos parecen importantes, que se ve esto. En principio, el momento entre fines del siglo XIX y principios del XX, con lo que nosotros sabemos que son las leyes nacionales, la ley 1420 y la ley Lainer, y un segundo momento que es la educación durante el peronismo, que es visto, como sabemos, el segundo gran momento de expansión del sistema de escolarización a nivel nacional. Bien, bien. Y cabe agregar, agrego una cuestión más. Las últimas perspectivas también están abordando la cuestión de la historia de la educación desde los estudios prosopográficos, es decir, de los intelectuales, de las provenientes de las escuelas normales, es decir, el magisterio, que se formaron como intelectuales de pueblo, intelectuales locales, ¿no es cierto? Incluso llegaron a ser historiadores de provincia, ¿verdad? Entonces, esa es uno de los últimos abordajes que también contribuye a la historia intelectual, ¿no es cierto?, a la comprensión de la historia de la educación. Destacaban dos momentos en los cuales se ha focalizado las investigaciones sobre historia de la educación. Por un lado, fines del siglo XIX y principios del XX, y por otro lado, lo que refiere al peronismo. Dos momentos de fuerte incidencia del Estado Nacional en la definición de políticas educativas. En línea con esto, y por ahí centrándonos en primer lugar en este primer periodo que ustedes mencionaban, les pregunto cuáles eran las características de la educación escolarizada en Corrientes en este periodo, cuáles fueron las principales políticas que ya comenzaron a mencionar, que se definieron a nivel nacional y cómo fueron recepcionadas en Corrientes, y también si nos podrían comentar las características que asumió el magisterio en este periodo de conformación y consolidación del sistema educativo a escala nacional. Bien. En principio, para abordar el fin del siglo XIX hay que entender que la llegada de la 1420 no ocurre en un espacio vacío educativo, sino que desde 1853, la provincia de Corrientes, avalada por la Constitución sancionada en ese año, comenzó a gestar su propio sistema educativo. O sea, las provincias, en virtud de esta, legalidad constitucional, podían tener sus propios sistemas educativos, ¿verdad? El problema fue que Corrientes, como bien sabemos, fue un territorio que estuvo atravesado por numerosas guerras, entre ellas la guerra del Paraguay, fue protagonista de varias luchas políticas, y esto hizo que el sistema educativo de alguna manera tuviera que sufrir bastantes retrocesos. De hecho, muchos de los avances que se habrían producido en la primera mitad del siglo XIX, bajo la gestión de Ferrer, fueron de alguna manera minados por todos estos acontecimientos, estas luchas. Y es recién a partir de 1872 cuando la provincia, a través de una ley que fijaba que la provincia de Corrientes, el gobierno, se abstuviera, de alguna manera, no de sus arcas, sino de las arcas o de las inversiones que hacía el Estado Nacional, a través de lo que se llamaba la ley de subvenciones. A través de esto, la provincia de Corrientes no solamente permitió un primer ingreso del Estado Nacional, es decir, a través de la suma de dinero que pudiera invertirse, volcarse las arcas en materia de fundación de escuelas. Y a partir de ese momento es, con la ley 1420, que se produce una reforma también de la propia Constitución que permitía adecuar el sistema educativo que existía en la provincia a las leyes, nacionales de alguna manera. Y en ese sentido es, en realidad, con la ley Lainer donde se ve el mayor momento de fuerza del Estado central, por así decirlo, en materia educativa. Sobre todo en lo que hace al número de creación de escuelas. Para pensarlo en términos de datos, en 1906, por ejemplo, Corrientes tenía 237 escuelas provinciales y 34 escuelas nacionales. Solamente 34 escuelas nacionales. Lo demás eran escuelas provinciales y algunas otras escuelas privadas. Para 1936, o sea, 30 años después de la sanción de la ley o de aplicación de la ley Lainer en Corrientes, tenemos 118 escuelas provinciales y 401 escuelas nacionales. Esto que puede ser cuantitativamente
importante, también lo fue en términos cualitativos, es decir, tener escuelas nacionales en el territorio provincial era considerado, de alguna manera, un signo del progreso que tenía la provincia de Corrientes, ¿sí? Era, de algún sentido, una muestra de que Corrientes estaba inmersa en ese gran proyecto de educación liberal, de alguna manera, ¿sí? Ahora bien, esto que muchas veces se señala como un aspecto sobresaliente, como un aspecto de avance, muchas veces hay que considerarlo también desde la propia perspectiva de los actores, ¿sí? De ahí la importancia de mirar cómo se concebía el magisterio en esa época o cómo se concebían justamente los actores, que esto es justamente algo que ha trabajado Antonia. Bien. Sí, en realidad, bueno, teniendo en cuenta la historia de la educación en la provincia, ¿no es cierto? Y teniendo también en cuenta la perspectiva de los actores, vamos a tener una preponderancia o un protagonismo, digamos, muy relevante de los docentes durante la década del 30, ¿no es cierto? Y acá tenemos que tener en cuenta la década del 30, durante la restauración conservadora, post-crisis del 29, se va a producir una crisis económica, crisis política que va de alguna manera afectar al salario docente, ¿no es cierto? Y vamos a tener un gran protagonismo de los docentes durante el año 1939, ¿no es cierto? Esta perspectiva de los actores también nos permite comprender de qué manera, ¿no es cierto?, el sistema educativo afecta también, de alguna manera, a la vida del magisterio. Y, bueno, en la huelga del 39, surge, digamos, en octubre, se va a dar tras 30 meses de salarios impagos, 8 meses de atrasos, de sueldo al año anterior, es decir, es una deuda que va a venir desde 1921 y que va a estallar durante este año, que va a coincidir con el gobierno de Juan Francisco Torrent, que era un gobernador autonomista. También cabe destacar que el gobierno de Torrent, durante el gobierno de Torrent, también se va a sancionar la introducción, mejor dicho, una ley de introducción de enseñanza religiosa en las escuelas. Es decir, esto también de alguna manera rompe con el mito el hecho de que la ley de 1947 no es que introduce de entrada la enseñanza religiosa, ¿no es cierto?, desde nación a los contextos provinciales. Ya en el 43 se había sancionado, ¿no es cierto?, una ley también, pero ya en las provincias, tanto en la provincia de Buenos Aires con Manuel Fresco y en Corrientes con Torrent, ya se introduce esta enseñanza de la religión en las escuelas. Y ahí van a surgir, por ejemplo, ciertas resistencias, que es lo que tenemos en cuenta, las resistencias a las leyes de reforma de introducción de la religión en las escuelas. Bueno, no sé si me sigo explayando o si querés agregar algo más, Horacio, yo ya me perdí. Sí, en realidad también. Con las preguntas, entonces, bueno, Antonia comenzaba a hablar un poco de la introducción de algunas políticas educativas durante el peronismo en Corrientes, así que la pregunta tenía que ver con que nos puedan contar cómo fue el periodo previo de la introducción del peronismo en Corrientes, cuáles fueron las principales políticas que se promovieron durante este periodo y cómo fueron recepcionadas en Corrientes. Si nos podrían comentar con respecto a eso. Sí. Bueno, entonces, ¿vas a seguir vos? Sí, hablo a intervención. Me gustaría explayarme sobre todo porque es la presencia en el fines del siglo XIX. Generalmente uno tiende a pensar que fue un momento brillante para la educación. De hecho, los historiadores no han dejado de hacer de esa manera. La aplicación de la ley 1420, la ley Lainez, el normalismo. Pero uno, si por ejemplo, volvemos sobre lo mismo, si uno ve la perspectiva
de cómo vivieron los actores de este momento, uno comienza a ver ciertos matices en la introducción. Y en ese sentido, por ejemplo, una fuente que nosotros hemos trabajado es de una maestra de Boston, de estadounidense, que fue una de las maestras que integró el equipo que trajo Sarmiento o que fomentó y que justamente recaló en Corrientes, que es nada más ni nada menos que Jenny Howard. Jenny Howard fue una maestra bostoniana que vivió entre 1844 y 1933 y que a la edad de 33 años, en 1883, y fíjate vos qué día, el 12 de septiembre, un día antes que el Día del Maestro, llegó justamente a la Argentina y terminó recalando aquí en la ciudad de Corrientes, y ella fue la encargada, junto con su compañera Edith Howell, de organizar el colegio, la Escuela Normal de Niñas de Corrientes, ¿sí? Estuvo en Corrientes cerca de 2 años, y ella en sus memorias, que fueron traducidas recién en el año 1951, ¿sí? Da cuenta de cómo era la sociedad correntina, pero sobre todo cómo se vivieron estos cambios que tienen que ver con la introducción, por ejemplo, del normalismo, de las escuelas normales. Por citarte un parrafito muy significativo, dice lo siguiente: la Escuela Normal de Corrientes fue instalada en su propio edificio, hecho más bien desusado, desde que la mayoría de las escuelas comunes de aquella época funcionaban en 1, 2 o 3 casas particulares, según lo requiriera el número de alumnos. Pocas de las escuelas eran de más de un piso, tenían aulas oscuras, mal ventiladas, carentes por lo general de ventanas para su ventilación y provistas solo de puertas que daban a un patio o a una galería. Las directoras de las escuelas comunes, con sus familias, solían vivir en los mismos edificios, ya que por ser casadas, muchas de ellas, les resultaba cómodo salir de la clase en cualquier momento para amamantar a sus hijos o preparar la comida de sus maridos, ¿sí? Entonces, esta anécdota en particular da cuenta también de cómo en realidad a veces el modelo educativo que se le presenta como perfecto estaba atravesada también por tensiones. Este testimonio en particular de Johnny Howard habla de lo difícil que fue instalar esta división del espacio público del espacio privado, o sea, la distinción entre un ámbito doméstico de educación, o sea, que el hecho que los directores tuvieran que vivir en las escuelas normales habla de lo fuerte que serían arraigadas ciertas costumbres. En otros testimonios, por ejemplo, más adelante, Jenny Howard se sorprende, por ejemplo, de algunos detalles que tienen que ver con las costumbres de los alumnos que concurrían a estas escuelas, sobre todo las señoritas. Decía que las hijas de las familias de bien del patriciado correntino estaban acostumbradas a concurrir a las escuelas, ayudadas o colaboradas por la servidumbre que le cargaban sus útiles. Y esto, según ella, por ejemplo, iba en contra de los valores que se querían inculcar. Porque, claro, pensemos que ella venía de una sociedad en la cual el liberalismo estaba pleno, había que, digamos, construir ese ciudadano, esa noción de la igualdad, y estas costumbres, tradiciones arraigadas en una sociedad tan tradicional como Corrientes le resultaban, así por así decirlo, nocivas, o inclusive contrarias al modelo pedagógico que ella quería instalar, ¿sí? Y a su vez, esta excepción habla también de un modelo hegemónico de educación que fue duramente resistido, por así decirlo, en la sociedad correntina. Bien, y siguiendo en esa línea entonces de las resistencias, estábamos hablando hoy de la introducción de la enseñanza religiosa en las escuelas. Surgieron algunos grupos de defensa de la enseñanza laica, liderados por maestros que estaban vinculados con la política. Es decir, uno de los dirigentes de estos movimientos era diputado. Y estos movimientos se van a empezar a conformar en toda la provincia, ¿no es cierto? Son pequeños grupos en realidad que van a resistir a la introducción de la enseñanza religiosa. Por eso hablamos más adelante que cuando el peronismo introduce esa ley de enseñanza religiosa en el año 47, no va a generar tanta resistencia dentro del magisterio. Es decir, las prácticas, inclusive los propios maestros van a ser los encargados, ¿no es cierto?, de
de llevar a cabo la enseñanza de la religión en las escuelas primarias. Así que, por lo tanto, uno de las grandes, de las grandes no acontecimientos, sino fenómeno que va a tener Corrientes, que por su gran impronta religiosa, la introducción de la ley de enseñanza religiosa no va a tener tantos efectos, digamos, en la sociedad correntina. Muy por el contrario, los maestros, tenemos el caso de una maestra, de la forma en que esta maestra, Ana María Centurión, va a vivenciar en los espacios rurales la introducción de esa enseñanza religiosa, la convivencia con la comunidad rural, cómo de alguna manera también se va a poder evidenciar a través de la memoria de esta maestra cómo el higienismo va a tener una continuidad durante la época peronista, es decir, cómo esta maestra también le va a costar introducir la cuestión alimentaria, cómo ella va a tener que realizar servicios que corresponden también al higienismo, digamos, para el cual fue formada, asistir a partos, vacunar al ganado, asistir a las faenas, es decir, eran todo parte de las prácticas del magisterio en las zonas rurales. Y por otro lado, también hablar de resistencias en el sentido de la introducción misma del peronismo, teniendo en cuenta que en el año 46, cuando se va a dar, o sea, en febrero del 46, en Corrientes va a ganar digamos, un pacto que se va a llevar entre el radicalismo y una parte del conservadurismo. Que Blas Benjamín de la Vega y Justo Villar van a hacer la fórmula ganadora en Corrientes. Y durante esta etapa, en las escuelas nacionales van a haber ciertos problemas relacionados con ciertos lineamientos que van a venir desde el Estado Nacional para introducirse en las escuelas. Y acá en este sentido tenemos dos vivencias muy claves para poder comprender de qué manera la sociedad correntina se resistió a la introducción del peronismo. Por ejemplo, en un caso en zonas rurales, un maestro en la zona, más o menos la escuela estaba en la zona de San Miguel, en plena zona rural, era una escuela que estaba ayudada, o sea, ayudó a construir, digamos, por un caudillo local que era aparentemente de tinte autonomista. Sumarios, esto tuve que ir a revisar los sumarios, esta es una de las fuentes, digamos, que utilicé para analizar este caso. Y la costumbre que se tenía en los espacios rurales, el caudillo que ayudaba a construir las escuelas generalmente se sentía el dueño de la escuela, entonces controlaba aquello que impartía el maestro dentro de esa escuela, ¿no es cierto? Y acá surge un conflicto porque un maestro trata de explicar cuáles son las políticas de Perón, la introducción del Estatuto del Peón, supuestamente, según el descargo de este maestro en el sumario, él dice que la misma población le preguntaba cuáles eran las novedades que traía de la ciudad, y de un momento para otro, este caudillo autonomista, ayudado y respaldado, digamos, por una comunidad de 20 personas aproximadamente, firman digamos, una nota, lo envían a la inspección regional y le inician un sumario a este maestro supuestamente por abandonar la escuela y dedicarse a otras actividades que nada tenían que ver con el magisterio. Y bueno, se inicia todo el sumario y resulta de que aparentemente salta todo esto que era por cuestiones meramente políticas. Y después tenemos el otro caso que se va a dar en San Luis del Palmar, digamos, en un acto propos mundial, que es un acto que se va a llevar en todo el país en el año 1947, política peronista también, y donde se produce un conflicto entre dos radicales con el inspector peronista. Se van a los golpes, van a parar a la comisaría, o sea, va a haber violencia,
La cuestión es que en ese año, justamente en esos días, se va a dar también la intervención federal a Corrientes. En el año 47, Juan Filomeno Velasco va a ser, digamos, nombrado interventor de la provincia. Entonces, ese conflicto que va a empezar por los reclamos, aparentemente, de que el cuadro de Perón no estaba en la fiesta, va a terminar en nada, ¿no es cierto? Porque ahí va a empezar también, de alguna manera, vamos a decir, el control más rígido, ¿no es cierto?, del peronismo en la provincia a partir de la intervención. Pero no se va a dar esto hasta 1949, donde va a haber realmente un conflicto bastante profundo en torno a la creación del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que de alguna manera va a anular el Consejo Superior de Educación, que estaba encargado de las escuelas primarias, actividad autárquica. Bueno, les comparto una de las preguntas que nos están dejando hasta el momento. Seguimos invitando a las personas que están siguiendo esta transmisión a que puedan ir compartiendo las preguntas que tengan con respecto a los distintos temas que vienen trabajando los expositores. María del Mar Solís Carnicer pregunta cómo se dio el proceso de sindicalización de los docentes correntinos, cómo impactó en ellos la irrupción del peronismo. Bien. Durante el gobierno de Velasco el Estado va a tratar de tomar rienda o va a tratar de monopolizar la sindicalización docente. Van a haber muchísimas resistencias en el sentido de que muchos maestros van a querer negarse a asociarse a ese sindicato. De alguna manera van a estar obligados por los inspectores, y ahí hay que ver también el tema de la mediación de los inspectores, ¿no es cierto? Porque no es solamente la política peronista, sino hay que tener en cuenta quién era el que iniciaba de alguna manera o ejercía una presión en ese maestro que no quería asociarse a ese sindicato. Anteriormente a eso vamos a tener una asociación de maestros, es decir, la Asociación del Magisterio Correntino, que se va a crear en 1908 y que va a tener, digamos, una actuación bastante significativa durante la huelga de 1939, en donde muchos de ellos, inclusive el presidente de esa asociación, que también va a estar dividido porque van a haber conflictos dentro de esa asociación del magisterio. Por un lado van a estar aquellos que apoyaban al gobierno de Torriani, pero por otro lado también estaban aquellos opositores, ¿no es cierto? El presidente de la asociación del magisterio, que salió a viva voz en una asamblea que tuvieron en Curuzucatiá, a exponer la situación que estaban viviendo los docentes, el gobierno de Torrent decidió dejarle cesante a ese maestro, teniendo en cuenta que para esa época en la provincia el que nombraba a los directores de escuela era director de escuela justamente, este actor era del gobernador. Así que vamos a tener conflictos bastante significativos, y durante el peronismo también, digamos, van a haber muchos maestros cesanteados, con traslados, había formas de sanciones diferentes para aquellos que no querían adherirse. Comparto otra de las preguntas que nos están dejando. Gabriela Ábalos pregunta si podrían comentar respecto a las escuelas nacionales de fronteras. Bueno, muy buena pregunta. Y es justo uno de los temas también que nos une con Antonio. En principio habría que decir que cuando yo señalaba estos números de creaciones de escuelas, habría que también agregar que varias de las escuelas que son creadas justamente en la ribera del río Uruguay, justamente, por ser una zona de frontera con Brasil y también con Uruguay. Y esto tiene una implicancia muy fuerte a principios del siglo XX, sobre todo porque a estas escuelas, desde el viejo Consejo Nacional de Educación, se les adjudica o se les pone como misión principal a nivel político la de defensa, la del afianzamiento y consolidación de la identidad nacional. Nosotros bien sabemos, sí, que
la escuela fue un dispositivo central en la visión del Estado para crear al ciudadano argentino, pero en este caso, en las ciudades de frontera, se puede ver justamente también esto, pero también a su vez una tensión respecto de esta vocación nacionalizante. Sobre todo porque esas escuelas de frontera, la mayoría de la población que concurría, justamente por ser ciudades lindantes con los países, estaba acostumbrada o tenían, por así decirlo, prácticas que iban, por así decirlo, no se diría en contra, pero sí prácticas paralelas, ¿sí? O se daban prácticas alternativas, y esto se puede evidenciar muy bien en el rol, por ejemplo, que tienen los actos patrios, en la organización y la promoción de los actos patrios. Digamos, en las escuelas de las ciudades más importantes, como la metrópoli Corrientes, nosotros tenemos los actos patrios desde el principio del siglo XX, organizados según las disposiciones del Consejo Nacional de Educación, que venían a través de la famosa revista El Monitor de la Educación. Tenemos una fuerte presencia de unas reglas de etiqueta de cómo debía llevarse a cabo el acto formal. Y en la ciudad metropolitana, digamos, de Corrientes, hay una clara separación entre lo que es el acto formal, que podía formar parte del acto escolar, de los actos cívicos que organizaba el gobierno, no así de los festejos más, digamos, más espontáneos, populares. Había una clara separación. Generalmente el acto formal junto con el desfile, al que estamos acostumbrados inclusive en la actualidad, tomaba parte en la mañana. Sin embargo, por así decirlo, a la tarde se daban los juegos, jornadas populares de participación de una sociedad muchísimo más, por así decirlo, espontáneo. O sea, era un momento de esparcimiento y de festejo popular. En cambio, en las ciudades de frontera no suele haber generalmente esta distinción, ¿sí? Se daba por lo generalmente el desfile cívico, el acto patrio, y en el medio también participaciones o momentos de, digamos, involucramiento del estudiantado, presentaciones dramáticas, piezas de baile, que mostraban lo que era, por así decirlo, la cultura local. Y dentro de la expresión en la cultura local estaban justamente muy fuertes los contenidos que tenían que ver con la nación brasileña, ¿sí? Y esto, por ejemplo, se puede muy bien ver a través de los relatos de la época o inclusive de las quejas que circulan de los inspectores a través del monitor. Obviamente nunca dicen qué sucedió, pero ¿qué es lo que dicen? Establecen normativas, está prohibido que se festeje, y entonces cuando uno lee a contrapelo esas disposiciones, encuentra que esas prácticas tienen lugar, por ejemplo, en ciudades como Santo Tomé, Paso de los Libres, Alvear, porque son ciudades que están unidas por su, digamos, formación histórica y cultural, tienen muchos vínculos con el Brasil. Y bueno, también Antonia tiene, creo, un episodio particular en este sentido, en la época del peronismo. Sí, en la época del peronismo, bueno, va a coincidir que justamente en torno a lo que hoy decía, el acto pro paz mundial, donde se va a generar este conflicto, ¿no es cierto?, entre los docentes, que yo ya había explicado, la introducción o la ausencia, digamos, del cuadro de Perón en el comedor, después del acto, entre los maestros, y ese episodio de violencia que se va a dar entre radicales, entre dos radicales, padre e hijo, con el inspector de zona. Pero aparte de eso, también en la zona de frontera, hay que resaltar también el año sanmartiniano, en 1950, donde se va de alguna manera a introducir lo que nosotros conocemos como el RAI pedestre, que son las caminatas desde el lugar de origen, que puede ser Santo Tomé, Alvear, Paso de los Libres, zonas cercanas, hasta Yapeyú, hasta la Cuna del Libertador, que son aproximadamente 3 días. Según algunas memorias, este inicio, este RAI pedestre, se va a iniciar así como un acto heroico, ¿no es cierto?, de los estudiantes, va a tener origen en Santo Tomé. Pero eso también, digamos, hay que corroborar en las otras poblaciones para ver si realmente es así como cuentan estas memorias, ¿no es cierto? Comparto otra de las preguntas. Alejandra
comenta si en el estudio realizado, pregunta, perdón, si en el estudio realizado encontraron evidencia de relación o intercambio de procesos educativos en frontera Paso de los Libres, Uruguayana. Sí, respondiendo un poco a la pregunta de Alejandra, hay una publicación en el Monitor justamente del año 1935, ¿sí? En que se dispone que justamente esta reglamentación que yo mencionaba, que se evitasen, era un comunicado que enviaba el Consejo Superior de Educación de Corrientes hacia digamos, y se publicaba a través del Monitor, que se evitase la festejo de efemérides que no tenían que ver con la nacionalidad argentina. En este caso, por ejemplo, como comentaba Antonia, una de las inclusiones aparentemente y que se dio con fuerte incidencia en los espacios locales de frontera fue el festejo de la independencia de Brasil. Y se menciona, por ejemplo, la participación de delegaciones, ¿sí?, que venían de Brasil a hacer entrega, por ejemplo, de arreglos florales, participaban, e inclusive creo que en Santo Tomé inclusive se cantaba el himno brasileño, estaban acostumbrados a cantar el himno brasileño. Pero en Paso Libre Puntual se menciona únicamente la participación de delegaciones brasileñas. Exacto. Tenemos otra pregunta de Elena, que dice, buenas tardes, muy interesante todo, y que quiere saber qué tan, entre comillas, república aparte es Corrientes en lo que respecta a la educación. En realidad, para 1947, según el censo, prácticamente el 70% de las escuelas de la provincia de Corrientes eran escuelas nacionales. Digamos un 30% aproximadamente eran escuelas de provincia. Y esto viene en drástica reducción desde la década del 30 aproximadamente con la crisis económica que va a repercutir, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, y que van a empezar los cierres de escuelas. Y aparte de eso, también tenemos durante la época de Velasco las construcciones de los edificios escolares, o sea, la gran parte de la infraestructura escolar va a tener lugar durante el peronismo, ¿no es cierto?, las grandes obras de infraestructura. Lo que cabría, digamos, por ahí corroborar si realmente la letra de la ley se aplicaba a la realidad, es decir, habían documentos, por ejemplo, en donde, analicé hace unos años para establecer un poco las políticas educativas en Corrientes, y había una ley sancionada en el Congreso, digamos, de Corrientes, donde se donaba material, por ejemplo, para el muro de la escuela Salvador M. Díaz, ¿sí? Un muro perimetral que en realidad ese muro perimetral no se construyó hasta entrado el siglo XXI. O sea que quedó en la letra de la ley y realmente no se llevó a cabo esa cosa. Entonces hay que ver, realmente corroborar si realmente es la letra de la ley o lo que dicen las documentaciones es así. Sí, y otra cuestión para repensar si Corrientes es república aparte en materia educativa, también es la cuestión de la temprana incorporación de contenidos digamos, vinculados a la historia provincial dentro de la currícula, digamos, de alguna manera. Esto se puede evidenciar muy bien a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando, por ejemplo, el gobierno y los intelectuales correntinos toman partido por enseñar a través de, digamos, de incorporación de contenidos disciplinares en las clases de historia, de geografía o de moral y civismo, ¿sí? De alguna manera, por, digamos, prácticas propias, ¿sí? No vienen, digamos, incorporados, como podríamos decir hoy en día, curricularmente, no hay una prescripción curricular, pero sí, por ejemplo, recomendaciones desde los propios Consejos de Educación de Corrientes que se incorporasen, digamos, contenidos que tenían que ver con el pasado regional y local, ¿sí? Sobre todo porque tengamos en cuenta que esta educación nacionalista, ¿sí?, apuntaba a una educación
que era más de una historia y una, digamos, nacional más porteñocéntrica. Entonces, frente a esto, los intelectuales correntinos vieron, digamos, la necesidad de revalorizar el aporte que había hecho la provincia de Corrientes, y muy importante era que eso se transmitiera a través de las escuelas de alguna manera, ¿sí? Y esto ciertamente no es algo tampoco tan particular de Corrientes, ¿sí? Supongo que en otros espacios provinciales también se dieron procesos similares. O sea, es una particularidad, pero también es algo, digamos, un paradigma dentro de la época. Con respecto a las investigaciones que vienen realizando por ahí, me interesa preguntarles cuáles son las fuentes que han consultado en sus procesos de investigación, tal vez las dificultades por ahí que tuvieron en este proceso y también si nos podrían comentar cuáles son los temas que aún no se han investigado en relación a la historia de la educación en Corrientes. Bien. ¿Querés contar tu caso, Horacio, primero? Bueno, sí, en principio, a ver, yo, digamos, en la investigación que estoy haciendo ahora es a partir, ya mencionaba, a partir de las memorias de esta maestra bostoniana, justamente, y la primera, digamos, dificultad, pero que se puede salvar, es que es un ideario que ha tenido muy pocas tiradas en su traducción y continúa traducido, y además es uno de los pocos que se encuentra en un diario de esa época para la provincia de Corrientes. Los otros testimonios, de alguna manera, son generalmente a través de la prensa y de las legislaciones, o sea, y aún falta muchísimo por investigar, de alguna manera. Sobre todo porque, como mencionábamos al principio, sigue habiendo una fuerte presencia de la mirada institucionalista sobre estos procesos. Entonces, el tipo de mirada muchas veces condiciona el tipo de fuentes que uno va a consultar. Y a su vez, entonces, esta introducción de nuevos problemas, por ejemplo, a nosotros nos gusta investigar o hablar más de un concepto que ahora digamos, se está trabajando dentro de la historia de la educación, que es hablar de culturas escolares, ¿sí? Entonces, para investigar las culturas escolares, que son algo así como las prácticas y las representaciones sobre el mundo de lo educativo centrado en la escuela, ¿sí? En la institución formal, que implica las normas, pero también las negociaciones, lo que está por fuera de lo normativo, es muy difícil porque ese tipo de registros de lo negociado, de lo resistido, de lo ocultado, muchas veces no permanece, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer una lectura de lo que tiene, muchas veces a contrapelo, tratar de preguntarse qué es lo que está escondiendo, por así, se está invisibilizando en estos materiales, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo, pero me falta explorar, sé que, por ejemplo, en la ciudad de Paso Libre, en la ciudad donde resido, hay materiales que son los diarios históricos de las escuelas donde se registra mucho de la cotidianidad, ¿sí? Y esas son fuentes muy ricas para saber qué acontecía el día a día, cómo se vivía. Y son, por ejemplo, es una materia a indagar ahora, una pendiente que tengo, digamos. Perfecto. Sí, sí. Bueno, en mi caso, para abordar los dos momentos que yo venía estudiando, para la huelga del 39, básicamente me basé en los periódicos, es decir, como primera fuente de aproximación. Para el peronismo utilicé también los periódicos como primera fuente, los sumarios, las memorias, algunos archivos escolares que podía encontrar, y ese es el gran problema con los archivos escolares, porque primero que no están organizados ni sistematizados por alguien experto en el área, y en segundo lugar que cada 10 años las instituciones escolares, así como el Consejo también de Educación, realiza una limpieza de los archivos, muchas veces descartando aquellos elementos con los que el historiador puede contar para poder complejizar aún más la historia, ¿verdad? Esas son las grandes complejidades, y una de las cosas que yo digo que vi como
un ingreso de luz, vamos a decir, en la historia de la educación de Corrientes, fue el de poder contar con los sumarios del Archivo Intermedio de la Nación, ¿no es cierto? Con esos sumarios que digamos, dejan entrever también un poco las cuestiones micro, es decir, las relaciones, o lo que nosotros llamamos la historia ras de suelo, ¿no es cierto? Y poder ver esos entramados que se daban dentro del contexto escolar y tratando de, lógicamente, contextualizarlo desde un contexto más macro, ¿no es cierto? Comparto una de las últimas preguntas en este conversatorio. David Alejandro Salmón pregunta si existe alguna información sobre si en las escuelas rurales existía un alto nivel de alumnos de habla guaraní, si hay menciones sobre políticas educativas al respecto. Y también preguntan si se podría decir algo con respecto a la enseñanza privada en la provincia. Bien, en las escuelas rurales, sí, en la gran mayoría se hablaba el guaraní. Los maestros tenían serias dificultades a veces para introducir la enseñanza, ya que los chicos, muchas veces los estudiantes no lograban responder, por ejemplo, a un saludo. Por ejemplo, lo que dice en las escuelas privadas, se incrementaron el número de escuelas privadas también en Corrientes. Es decir, no se investigó mucho acerca de las escuelas privadas, simplemente lo que podemos decir que hubo un incremento de la cantidad de instituciones ¿no es cierto?, dependientes de la enseñanza privada. Pero más no podemos decir porque es justamente un lugar de vacancia también que hay. Sí. Y además respecto de las poblaciones que hablaban guaraní, sobre todo del interior del centro de la provincia de Corrientes, sí, también es muy difícil. Nosotros sabemos que hablaban por testimonios a veces indirectos, no que tienen que ver con registros de educación. Por ejemplo, uno de los registros que tenemos es del famoso antropólogo Ambrosetti, que pasó por Corrientes a fines del siglo XIX, yendo hacia Misiones. Y él, uno de sus pasos fue estar en una población cercana digamos, a Liberá, y donde cuenta que no pudo comunicarse fácilmente con la población, obtener información sobre, por ejemplo, cómo llegar a determinado lugar, porque la mayoría de la población habituaba a hablar el guaraní y no el castellano. Entonces, este ejemplo, que no es un registro educativo, justamente nosotros tenemos que ponerlo en relación con otro tipo de fuentes para poder justamente enhebrar de alguna manera esa reconstrucción del pasado. O sea, quizás la fuente que nosotros tenemos en el ámbito educativo, esto no lo registra porque inclusive es mal visto como un signo de retroceso en la mirada de los actores, pero a través de otra fuente nosotros podemos rescatar ese elemento que fue determinativo o condicionante, digamos, en las tareas de los docentes en este tipo de áreas que son rurales o del interior de la provincia de Corrientes. Acá nos dejan también comentarios con respecto a una experiencia de una madre que aprendió castellano también siendo muy grande, que fue una escuela rural. Hay investigaciones también recientes que dan cuenta de la vitalidad que tiene el guaraní en Corrientes, sobre todo en zonas rurales, que vienen investigando equipos de investigación del campo del Instituto de Investigaciones en Educación. Les comparto los comentarios que también nos fueron dejando sobre la charla, resaltan la importancia de la temática, lo interesante que fue, le agradecen las exposiciones que han realizado. No sé si tienen algo más que quieran compartir, estamos en los minutos finales del conversatorio. Bueno, lo que yo quiero por ahí agregar y que creo que no fue, digamos, no explicitamos en este sentido, es la función de la escuela en las zonas rurales, que durante el peronismo sobre todo, que actuaban como unidad básica. Es decir, yo en mi tesis, en mi trabajo final de especialización,
lo tomé desde esa perspectiva, porque ya que los maestros no solamente cumplían una función en el sentido de ir, de entrar en comunicación con la comunidad rural, conectarse con los padres de los alumnos. Uno de los grandes problemas también que tenía la escuela rural era la gran deserción de alumnos durante de épocas de faena, pero como también el maestro de alguna manera hacía o cumplía una función digamos, de conexión, ¿no es cierto?, entre las políticas del gobierno nacional, digamos, si se quiere, qué sé yo, de caridad, exacto, por ejemplo, repartir máquinas de hacer, enseñar a costurar a la población rural, o sea, constantemente estaba cumpliendo otros roles que excedían, digamos, a sus funciones. Y en este caso, durante el peronismo, fue muy claro, ¿no es cierto?, la escuela fue tenida en cuenta como eso, como una unidad básica, a partir de lo cual entrar en contacto con las comunidades rurales. No sé qué querías agregar, Horacio. Sí, no, que es evidente que desde muy temprano los docentes del ámbito rural han funcionado, han operado como articuladores culturales muy importantes, han sido referentes, y creo que esto es una marca muy fuerte en el caso correntino, donde sabemos que es una provincia que tiene muchos espacios, muchas escuelas de carácter rural, y esto se puede incluir en la actualidad, se puede evidenciar el gran papel que desempeñan y que siguen siendo referentes de alguna manera. Como cualquier docente, y en este sentido la verdad que por lo menos para cerrar mi participación, me gustaría agradecer al principio a la librería Contexto, que está favoreciendo estos conversatorios, al núcleo de CEPS, sobre todo a la profesora María del Mar Solís Carnicer, que nos invitó a participar de esta instancia, y sobre todo preanunciar las felicitaciones a todos los docentes en el 11 de septiembre que ya participaron, pero también en el 17 de septiembre que tenemos próximo, en su día, y felicitar por la gran tarea que estamos haciendo realmente en este año, que nos ha tocado ejercer la docencia en condiciones que nunca esperábamos que íbamos a hacerlo, y que lo estamos haciendo de la mejor manera posible, que siguiendo apostando por una educación que sea para todos e inclusiva. Bien. Bueno, yo en mi caso también quiero agradecer a María del Mar Solís Carnicer por haber tomado la iniciativa de estos encuentros, de estos paneles, ¿no es cierto?, para dar a conocer la historia de Corrientes desde otras perspectivas, desde otros abordajes, y decir que falta muchísimo por investigar en la historia de la educación de Corrientes. Sobre todo hay una línea que se está llevando a cabo, que lo vuelvo a recalcar, es la línea de la historia intelectual, ¿no es cierto?, el magisterio como intelectuales locales, y bueno, invito a la comunidad también, sobre todo a los rurales, y siempre lo insisto, que escriban sus memorias, que es muy importante para aquellos que hacemos historia de la educación. Y también, bueno, agradecer la editorial el Contexto, digamos, por ofrecer este espacio para el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas temáticas que resultan muy interesantes, y bueno, y al público en general, digamos, por sus manifestaciones, por el interés, digamos, que demuestran. Le agradecemos a ustedes también por haber participado en este conversatorio, por los aportes que nos han realizado, por lo que nos han contado con respecto a la historia de la educación en Corrientes. Hacemos extensiva esta felicitación por el Día del Profesor y de la Profesora a celebrarse este jueves. Agradecemos a la gente que nos siguió en este encuentro, al Instituto de Investigaciones Geohistóricas y a la librería y editorial Contexto, que nos ha facilitado esta plataforma que nos permite transmitir en vivo los conversatorios. Como ya lo dije al principio, estos encuentros se van a seguir realizando en lo que resta de septiembre, octubre y noviembre, todos los martes a las 19 horas. Vamos a ir charlando sobre distintas temáticas vinculadas a la historia de Corrientes, así que los y las invitamos a que nos sigan acompañando. Y de esta manera también finalizamos este
este conversatorio y agradecemos a todos por habernos acompañado y participado en el encuentro. Bueno.